Saludos, oh pobre niño perdido. Hoy queremos compartir contigo los resultados de un estudio que acabamos de publicar en respuesta a una solicitud histórica de la Conferencia Nacional de Decanos y también desde la Sociedad Española de Educación Médica, que en su último consenso deja caer una vez más la necesidad de incrementar el peso del expediente académico o baremo de la facultad en el resultado de la prueba MIR. Por muchos motivos, pero principalmente como solo el 10% de la nota final depende de ese expediente, pues ahora podría transmitirse la sensación de que el camino por la facultad no es tan importante y que el 90% de tu resultado depende de la preparación que haces al final. Lo primero sería aclarar cuál es el peso actual del baremo en el MIR, que aunque solo es un 10%, fíjate en esta gráfica, en el cual estamos analizando por baremo y nacionalidad las netas. En las lentas no influye el baremo aparentemente, pero sin embargo, fíjate que la mediana de netas de los sobresalientes españoles es de más de 145 netas en una determinada convocatoria, frente a los aprobados españoles que tienen en torno a 56 netas. Son mundos distintos. Y si lo analizamos por nacionalidad, vemos que una vez más son dos ligas diferentes, donde los españoles que seguro han estudiado en universidades españolas tienen en general para el mismo baremo más netas que los extranjeros que seguramente han estudiado en universidades en el extranjero. Y eso, el motivo de fondo probablemente es que lo que se explica en las universidades españolas de una u otra forma está orientado al MIR, o son los profesores y catedráticos de las universidades españolas los que ponen las preguntas del examen. ¿Cuál sería la consecuencia de modificar el peso del baremo? Pues fíjate, si lo eliminásemos y el baremo contase un 0%, esta medida sería especialmente lesiva para los extranjeros, los cuales en esa convocatoria en mediana disminuirían 17 puestos de número de orden. Sin embargo, si pasásemos a un baremo que supusiese el 50% de la nota, como el otro extremo, esa medida beneficia especialmente a los extranjeros, que mejorarían en número de orden prácticamente 120 puestos. Por tanto, incrementar el peso del baremo es una medida que beneficia especialmente a las personas de nacionalidad extranjera que seguramente han estudiado en universidades en el extranjero. Otra cosa que se propone sería normalizar los baremos por universidad de origen, para lo cual habría que contar con la universidad de origen de cada opositor, cosa que nosotros no tenemos. Pero abrimos la reflexión de que quizá eso no sea viable, teniendo en cuenta que el 30% más de la gente que se presenta al MIR son extranjeros, que proceden de más de 80 nacionalidades y de muchísimas universidades diferentes, como para intentar aplicar un proceso de normalización. Ya hay un proceso de normalización, que es el examen, que normaliza a la gente. A la luz de estos datos, mejor no tocar. Pero sí es importante hacer pedagogía, porque si estás en la facultad, debes saber que realmente, aunque el expediente académico cuente matemáticamente un 10% para la nota del examen MIR, primero, representa muchas más habilidades y competencias fundamentales para un médico, pero si lo único que te preocupa es el examen MIR, debes de saber que aunque solo cuenta el 10%, representa muchísimo más. Un buen baremo o expediente predice un muy buen resultado en el examen MIR. Por tanto, y como ya vimos en el mito de los 1000 primeros, la historia de un excelente resultado en el examen MIR se empieza a escribir en primero de carrera.